La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. En 1930, Alemania es una democracia liberal. Con elecciones, parlamento y un Estado de Derecho. Solo 4 años después, se acaba la libertad de expresión. La mayor parte de la oposición política se encuentra encarcelada y el gobierno está en manos de asesinos. Plata o plomo, el mundo en series, ya sabéis, este espacio en el que cada semana analizamos una serie de televisión, un documental, una película de la mano de Ana Pastor, Neutral. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días. Tendrás que decir que esto es una sugerencia que te he hecho, pero no nos ha dado tiempo a ver toda la serie porque es una serie documental y solamente se ha estrenado el primero de los capítulos. Es una miniserie de la BBC, El ascenso de los nazis. ¿Qué te ha parecido a ti? Pues la verdad es que sí, ha sido recomendación tuya. Aquí en España se puede ver en Movistar y solo está de momento, hasta donde yo os he colgado el primer capítulo. A ver, vamos por partes. En lo formal, tú me decías, es muy BBC en las recreaciones. Es verdad que ha sido una de las críticas que le han hecho a esta serie documental. No es ficción como tal, pero tiene recreaciones porque hay parte de archivo, pero hay parte también recreada. Me parece muy interesante también en lo formal la cantidad de voces que hay de historiadores y de historiadoras que te van contando cómo fueron los 3 años y pico anteriores de la llegada de Hitler al poder. Creo que es la primera vez que alguien nos cuenta de manera más amplia todos esos años hasta que él consigue llegar al poder. Entonces, digamos que en lo formal quizá me ha decepcionado un poquito, pero creo que lo compensa claramente con el periodo elegido y con la profundidad de los testimonios que hay. Pues fíjate que yo había leído la crítica también, la manera en la que recogían que las recreaciones de la BBC, que por otra parte es una forma de estilo de la BBC, que lo hacen otros muchos documentales. A mí no me ha parecido tan grave como las críticas. Esto en lo formal, como las críticas que he leído en algún medio de comunicación. Me parece que no está tan mal recreado. Sí, pero estamos ya acostumbrados a recreaciones mucho más sutiles, quizá. Por ejemplo, yo me imaginaba quizá que no íbamos a ver la cara a la recreación de Hitler, ¿no? Del personaje que hace de Hitler. Pues porque estamos más acostumbrados ahora quizá a ver en algunos documentales las manos de espaldas y tal. Y ellos hacen una apuesta clara, incluso por ver la cara de quien interpreta ese papel, insisto, en un documental que no es ficción. Claro, quizá la mezcla de ficción con realidad es lo que llama un poco más la atención, pero en efecto la historia de cómo murió la democracia, el ascenso de los nazis, los años que permitieron aquello, a mí me ha parecido escalofriante. Por eso me parecía que era muy interesante, después de haber leído algunas críticas, que lo pudiéramos comentar aquí en el programa, porque se ve como una sociedad, la sociedad alemana, avanzada, liberal, con unas élites intelectuales muy bien formadas, dan un giro vertiginoso y de pronto te encuentras que en unos meses suspenden los partidos políticos, obligan a las mujeres a dejar de ir a trabajar, prohíben los medios de comunicación, como el nazismo en muy pocos meses se hace con la opinión pública, y me resulta verdaderamente espeluznante. Por eso me parecía que era como interesante abordarlo aquí, ¿no? Porque creo que la propia aproximación que hace la serie de buscar cuáles son las raíces se hace en forma de advertencia. Cuidado que algunos de aquellos fenómenos que se vivieron entonces se están repitiendo, porque además los ves en las propias expresiones que utilizaban desde el nazismo para hacerse grande. Vuelva Alemania a ser grande de nuevo. Todas estas expresiones que estaban utilizando y que han sido imitadas en el presente y que ya hemos naturalizado, por ejemplo, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante, profundiza bastante en el factor humano, tanto como tú decías de la sociedad que va permitiendo. Me ha recordado aquella frase mítica del cuento de la criada de hasta dónde el agua de una bañera la pones caliente hasta que te das cuenta de que te estás quemando y estás hirviendo.
Pues este es un poco la parte del factor humano de la sociedad que fue tolerando y tolerando y tolerando algunos cambios como los que tú has dicho. El factor humano también de algunos de los personajes fundamentales, ¿no?, de todo este drama, pues evidentemente el de Hitler, como hablan de su ego, de cómo era un desconocido, porque tenía un 18% de los votos, no era, digamos, el líder ni mucho menos, de cómo intentó hacerse pasar por un hombre de pueblo. Hay un archivo muy interesante cómo él empieza a hacerse fotos y vídeos, pues eso, como un hombre de pueblo, ¿no?, visitando algunas zonas. Y luego me parece fundamental, no sé a ti, Fer, el papel del jefe del Estado. Es la clave para que el acceso de los nazis se llegue a, no sé cómo decir, ampliar, a institucionalizar, pues eso, entrar de lleno en las instituciones. Yo creo que es la clave, ¿no? El jefe del Estado menosprecia a Hitler, piensa que es un pringao y pues fíjate. Y los nazis aparecen como una intervención divina o una caja sorpresa, algo que no estaba previsto, diciendo te ofrecemos esto, aquí estamos, y te ofrecemos una parte de la clase obrera alemana en bandeja de plata. Y Schleicher es lo bastante cínico y se cree lo bastante inteligente como para decir vamos a montarnos en este carro. Schleicher quiere usar a los nazis para resolver un gran problema. La amenaza que suponen para la élite aristocrática las cada vez más poderosas fuerzas de la izquierda. Lo que hace este primer episodio hace un repaso a la parte política, a la parte de las confabulaciones, las conspiraciones, la manera en que una parte de las élites políticas eligen a Hitler porque pensaban que iba a ser manejable, que iba a ser un líder al que iban a poder gobernar, y la forma en la que se les va yendo de las manos, ¿no? Y luego ven a alguien sediento de poder, alguien con una personalidad además absolutamente estrambótica, pero a la vez con una firmeza en la toma de decisiones, y se les va completamente de las manos, ¿no? Esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Parece que buscaban un pelele y de pronto se encuentran con que el tipo era mucho más peligroso y termina matándolos a la mayor parte de ellos, ¿no? Narcisista. Estaba obsesionado con el poder. Creía que era su destino, y todo esto creció con el tiempo. Cada vez era más despiadado. Estaba lleno de odio, especialmente hacia los judíos. Al final, era un hombre violento. Exacto, y cómo no quisieron escuchar también las alertas, ¿no? Tú decías esos cambios que se produjeron un poco más adelante, pero cuando arranca este documental, no sé si tú conocías esa parte de ese juicio del abogado Hans Litten, que era un abogado judío, en el que sienta a declarar como testigo a Hitler, porque hay un grupo paramilitar que está actuando en grandes ciudades y en lugares públicos con una violencia extrema. Es un grupo paramilitar que después se supo que evidentemente eran los nazis, es decir, era el entorno del propio Hitler. En ese juicio Hitler declara que no tiene nada que ver, y ese abogado, Hans Litten, es quien digamos verifica, ¿no? o pone blanco sobre negro que sí que él está, y no solo está, sino que le parecen bien esas prácticas que luego ya vimos cómo puso en marcha desde el gobierno, ¿no? Creo que va tocando como elementos políticos, el factor humano, ese abogado judío que se empeña en que todo el mundo sepa que este tipo es muy peligroso cuando no tiene poder, y que si lo tiene lo va a ser mucho más, y hace una reconstrucción bastante interesante, ¿no?, para ver lo que sucedió en aquellos 3 años anteriores. Cuando Hitler entra en la sala, los soldados de asalto acusados se ponen en pie y levantan las manos haciendo el saludo de Hitler. Muestran su devoción a su líder. Hitler está totalmente al mando. Entró preparado para decir algo muy ensayado y declara que no tenía conocimiento de lo que harían las tropas de asalto. Es verdad que yo no conozco en profundidad la historia del auge del nazismo, pero también me ha sorprendido mucho la figura esta, el personaje ese de Hans Litten, abogado judío, que consigue en un interrogatorio de más de 3 horas destapar el camuflaje de Hitler. Hitler, que se presentaba en público como alguien moderado, que decía alguien partidario de que las normas se cumpliesen, y a base de un interrogatorio muy sosegado, muy tranquilo, en un abogado muy perspicaz y además pausado, consigue que termine estallando de ira en el tribunal, y entonces es cuando consigue desnudarle y destapar. Así se convierte este abogado en la bestia negra, en el primer objetivo a batir por parte de los nazis, ¿no? Porque era un abogado además judío que coloca en evidencia, que deja en evidencia a Hitler. Este pasaje me ha parecido bastante interesante, la verdad, sí.
Y luego, hablando mucho como tú y yo estos días hacemos muy a menudo de cómo afrontar ciertos fenómenos de hoy en día y si esto puede llegar a pasar en una democracia europea o de cualquier lugar del mundo otra vez, yo creo que hay un precedente, quiero ser optimista, un precedente tan brutal como este, del que tantas veces se ha hablado, tantas veces he estudiado, incluso ahora que estamos hablando de este documental. Quiero pensar que hay muchas más alertas y alarmas que nos hacen ser más susceptibles. Quiero pensar. Yo sé que tú a veces eres más pesimista que yo, pero bueno, creo que ayuda mucho contar la historia a través de las plataformas ahora que todo el mundo consume y bueno, dentro del rigor histórico que se le presupone a un documental de la BBC, pues creo que es una apuesta interesante también. Es que justo antes de que comenzásemos esta conversación le decía a Ana, yo después de ver este episodio estoy más preocupado de lo que ya estaba, que era mucho, sobre el ascenso del discurso del odio y la manera en la que va penetrando en las sociedades y cómo además nos va anestesiando. Cosas que antes nos parecían absolutamente escandalosas, estamos asumiendo con una naturalidad terrorífica, y los recortes que supone, y sobre todo al ver la precipitación y la velocidad con la que se puede dar el cambio en una sociedad. Y cuando uno lo ve a través de los ojos de la ficción, como en el cuento de la criada, es normal que no te escandalices porque parece propio de la ficción. Incluso Years and Years, que tiene así como toques de distopía real, pero no deja de ser una distopía, pero es que esto es la descripción de la historia. Y yo veo fenómenos en estos días, yo te veía tranquila en ese sentido, me resulta reconfortante, pero tampoco demasiado, no te creas que me conformo mucho, porque me da la impresión de que entonces una de las cosas que denuncia el documental, Ana, es que lo veían venir pero no supieron frenarlo. Estaba ahí, estaba alrededor y va penetrando en las campas populares y luego no hubo manera de dar marcha atrás. Hitler se da cuenta de que si das un mensaje simple, sin importar si es verdad o no, lo importante es repetirlo y repetirlo. Haz Alemania grande otra vez. Restaura la economía. Son eslóganes vacíos, pero transmiten un mensaje que, aunque vago, es muy poderoso. Bueno, es muy significativo este episodio concreto que retrata el primer capítulo del abogado, porque si ya había gente, y jolín, no poco importante, sino para sentar al propio Hitler cuando no era quien era, pero bueno, en un juicio para tratar de demostrar los vínculos con grupos violentos que atacaban y mataban incluso gente en la calle de manera muy, muy brutal y muy fascista. Es decir, eso existía y, como tú dices, o pasaba desapercibido o la gente no lo quería ver. Yo quiero pensar que eso, estas últimas horas leía comentarios sobre el ataque que ha habido en Alemania. Si en vez de un blanco atacando una mezquita o a un grupo racial concreto hubiera sido lo contrario, estaríamos hablando de terrorismo. Como es un blanco y es un ataque racista, ha tenido una repercusión mucho menor. Pero aún así, creo que, por ejemplo, en las redes hay muchos periodistas que hoy lo estaban diciendo. Es decir, creo que tenemos muchas más herramientas, precisamente o desgraciadamente por lo que ya ha pasado en la historia reciente de Europa, por las dictaduras que ha habido, y no solo estamos hablando de Alemania. Pues me parece que tenemos algunas alertas más. Quiero pensar, se ve que hoy estoy un poco optimista dentro de la realidad que hay. Bueno, sea como sea, desde luego un documental como este es una buena vacuna precisamente para comprender lo que ocurrió en la historia de Europa y los riesgos que eso supone, el ascenso del nazismo. Un documental que está en el ascenso de los nazis, un documental que está en la plataforma de Movistar, aunque es una producción de la BBC y es muy, muy recomendable. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos.